siento. Ni me acordé ni me acordaba. Diferencia entre ósmosis y difusión. Los quiero escuchar. Díganme. Diferencia entre ósmosis y difusión. Ajá. La difusión Oigo. sería cuanto mayor la distancia a través de difundir la sustancia. O también podría ¿Otra ser vez? que cuanto mayor es la distancia a través de la cual debe difundir una sustancia, más tiempo demora. Sí, Y esa la de digamos que es una ósmosis, y la de Ajá. ósmosis puede ser que es un tipo de difusión que se caracteriza por el movimiento neto de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Ok, entonces aquí ya me dijo algo importante. Uno, que hay un movimiento del solvente. Aquí cuando nos referimos a ósmosis estamos hablando solamente del solvente, ¿ya? Cuando estábamos hablando de la difusión, estábamos hablando que el soluto era el que trataba de mantener una mezcla y difundía hasta mezclarse con todo el solvente, ¿verdad? Aquí no, aquí es el movimiento del solvente, que en este caso, en nuestro cuerpo y en las células, es el agua. Y además, aquí, importantísimo, otra característica importante, menciona una membrana, cosa que no habíamos visto en la definición del principio de la difusión, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber una membrana en la difusión, ¿ya? En cambio, aquí en la ósmosis, sí, es importante que haya una membrana y quien se mueve es el solvente, en este caso el agua, ¿ya? En la difusión, quien se mueve casi siempre es el soluto, ¿verdad? En el solvente hasta obtener un equilibrio. En la ósmosis, quien se mueve es el solvente a través de una membrana. Entonces, por eso dice aquí, el agua atraviesa una membrana permeable selectiva con un área de mayor concentración de soluto hacia una región con menor concentración de soluto. Entonces, menciona aquí, durante la ósmosis, el agua es la que se va a mover y va a atravesar la membrana plasmática y lo hace de dos formas. Entre los fosfolípidos, que ya dijimos que era una forma de difusión simple, ¿verdad? Porque las moléculas de agua, como hablábamos ayer, imagínense ustedes, es como que va en un bus lleno, ¿verdad? Y está a un lado de la entrada del bus y la salida. Entonces, usted tiene que ingresar por la entrada, pero como está tan lleno que tiene que irse abriendo espacio hasta llegar a la salida y bajarse del bus. Algo así sucede con las partículas de agua. Acuérdense de que la bicapa lipídica, pues la primera parte es fácil porque es hidrófila, ¿verdad? Pero la parte de en medio es aceitosa. Entonces, el agua no se puede mezclar con ella, entonces lo que hace es irse abriendo espacio hasta pasar al otro lado. Ahora, así solo pueden pasar pequeñas moléculas de agua y de repente que la célula necesita mucha más agua. Entonces, está este otro que tenemos aquí, ¿verdad? Ya tenemos acá, ¿verdad? Que el agua atraviesa, valga la redundancia, por proteínas especiales que se llaman acuaporinas. Estas acuaporinas son importantísimas porque básicamente están destinadas solo a pasar cantidades de agua, ¿verdad? A través de la membrana celular, si la célula lo requiere. Entonces, a veces estas acuaporinas están más activas y a veces están más pasivas. Depende de las necesidades de la célula. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El agua se mueve así a través de las membranas. Y ahora bien, teníamos aquí el experimento, ¿verdad? Pero que no sé si tienen alguna duda con esto. Chicos. Todo esto está bien.
¿verdad? ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues nada, simplemente aquí vemos moléculas de agua, estos puntitos son de agua y estos son solutos más grandes. Entonces sucede que tenemos una membrana permeable aquí, semipermeable, y entonces, ¿qué sucede? Deja pasar el agua, pero no los solutos. En la ósmosis, jóvenes, el agua sigue a los solutos. El agua es la que trata de moverse para igualarse, digámoslo así, a las partículas de soluto o tratar de disolverlas incluso, ¿verdad? Pero, y por eso es que una zona, una rama de la U se mira con menor cantidad de agua, porque el agua siempre trata de fluir donde hay más solutos. Ojo con eso que acabo de decir, porque vamos a tener eso importante para la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, llega un momento que la presión hidrostática, que es la presión del peso que hace la mezcla de agua con los solutos, hace que ese mismo peso algunas veces regrese agua, ¿verdad? Y si todavía yo le pongo una presión aquí y lo aprieto, refuerzo o hago a manera de regresar el agua siempre por esta membrana permeable. Solo agua, no solutos, hasta que llegue a las condiciones donde se empezó, ¿verdad? Pero si yo quito esto, básicamente lo que va a suceder es el movimiento del agua simplemente hacia acá. No sé si me doy a entender aquí. Ok. No, esto es importante. Ojo, ¿no oigo otra vez? Que si podría volver a explicar esa parte, porfa. Exactamente, ¿el qué? ¿El experimento o la definición? El experimento. El experimento nos dice aquí que si nosotros tenemos un tubo con dos ramas separados por una membrana semipermeable semejante a la que es la membrana plasmática en nuestras células, y tenemos en un lado de la rama solutos, que en este caso son estos amarillos grandes, que no pueden atravesar la membrana, sino que solamente el agua, sí, ¿verdad? Que hay una mezcla de agua y solutos. Aquí solo hay agua, pero tenemos esta membrana semipermeable, que es selectiva, dice ahí todavía, no deja pasar, estos solutos no pueden pasar, no pueden atravesar, por más que quieran. ¿Qué sucede? Si el agua va a tender a seguir a los solutos. Por eso es que el agua de la rama izquierda baja, porque va a tratar de llegar hasta los solutos y mantener un equilibrio con ellos, un equilibrio de probablemente para disolverlos o simplemente para que se igualen el número de partículas de soluto con las del agua. Esa es la ósmosis. Quien se mueve es el agua, no los solutos. ¿Ya? Ahora bien, entonces, básicamente así quedaría el experimento. Ahora, si yo agrego, decía yo, una presión de tal manera que quiero regresar el agua que se vino para esta rama, ¿verdad? Con presión aquí, entonces puedo hacerlo y llegar a la parte, o sea, a cómo empezamos, ¿verdad? Sin embargo, los solutos no pasan, sino que solamente el agua se regresa, porque la membrana es permeable solamente al agua y el agua es la única que se puede mover. ¿Ya? Hay solutos que no se pueden mover. ¿Ya? Aquí lo vamos a entender mejor, porque vamos a hablar de células. Aquí vamos a hablar que, decíamos, bueno, si entonces tenemos una solución isotónica, hipo, hiper, vea, estas tres hay que tenerlas en mente, porque iso significa igual, hipo significa menos y hiper significa más. Si yo tengo una célula, tenemos aquí, vea, una célula mantiene su forma y su volumen normal si la concentración de los solutos que no atraviesan la membrana a ambos lados son iguales, ¿ya?
Eso imagínense ya ustedes en una célula. Si tengo una célula aquí y los solutos que están aquí son iguales a los solutos que están afuera, digamos que tengo una solución isotónica. Ahora bien, esto no siempre sucede en nuestro cuerpo. Ya voy a explicar por qué. Ahorita estoy explicando como las condiciones a veces normales. La solución hipotónica, al contrario, vea, hay menor concentración de solutos, dice, ¿verdad? Afuera, aquí hay menos concentración de solutos, ya lo voy a explicar con esta mejor, más bonita. ¿Qué sucede entonces con las soluciones? Y aquí el ejemplo que nos dan son eritrocitos, es sangre, ¿verdad? De hecho, el experimento que íbamos a hacer y que vamos a presentarles la otra semana en el laboratorio, espero yo que sea con sangre, porque así lo íbamos a hacer presencialmente. Y vamos a demostrar esto, que en una solución, cuando hablo de isotónica, estamos hablando que la misma cantidad de partículas dentro del eritrocito es la misma cantidad de partículas que hay aquí afuera. Entonces, ¿qué sucede con el agua? Estamos hablando de ósmosis, ¿verdad? El agua simplemente entra y sale de la misma manera. Entonces, los solutos, acuérdense que no se van a mover. Quien se mueve es el agua, en la ósmosis, ¿verdad? Si estoy en una solución isotónica, simplemente el agua entra y con la misma sale y no hay problema. La célula no cambia, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo trata de mantener este equilibrio, ¿verdad? Pero hay situaciones, por ejemplo, cuando nos deshidratamos, cuando hemos comido mucho, o cuando recién comemos y que nos da sed, es porque de repente hemos consumido muchos alimentos con bastantes solutos, con bastantes proteínas, con bastantes, por ejemplo, sodio, cuando son cantidades grandes de sal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Prácticamente estamos llenando nuestros líquidos con un montón de solutos. Y acuérdense que siempre debe de igualarse, y por eso después de que comen, por ejemplo, palomitas, vean, o una soda, después da cierta sed, ¿verdad? Porque el cuerpo necesita restablecer este equilibrio isotónico. Cuando estamos en el hospital, por ejemplo, cuando ponemos una solución isotónica de solución salina, por ejemplo, al 0.9%, lo que tratamos de hacer es igualar la cantidad de solutos con el agua que hay para que aquí exista este equilibrio, ¿verdad? Isotónico igual. Entonces aquí sucede en el experimento pues que no hay nada, no pasa nada, ¿verdad? El eritrocito mantiene su forma y su función y no pasa nada. ¿Qué sucede con una solución hipertónica? Con una solución hipertónica me está diciendo que aquí el agua tiene muchísimas más partículas que lo que está dentro de la célula. Entonces, el agua, como estamos hablando de ósmosis, el agua sale de la célula a tratar de disolver los solutos que están afuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasa a la célula? En este caso, el glóbulo rojo se deshidrata y llega a una cosa que se llama crenación, o sea, se hace como una pasita, se hace chiquito y delgadito. Eso no es correcto tampoco porque la célula pues prácticamente se pierde, ¿verdad? Entonces, eso sucede con las soluciones hipertónicas. Hipertónico significa que aquí afuera, en este caso, por ejemplo, puede ser con solución salina al 2%, o sea, está más concentrada, ¿verdad? Hay más partículas y el agua que está dentro de las células tiende a salir. La célula, ¿qué le pasa a la célula? Bueno, se deshidrata, vean cómo se ve al microscopio, ¿verdad? Se crena, dice ahí. Lo normal es esto, miren, y mire cómo se hace cuando está crenada, cuando empieza a deshidratarse la célula. O sea, se queda así, como una pasa. ¿Y qué sucede con la solución hipotónica? Bueno, la solución hipotónica lo que nos dice es que los solutos están menos concentrados en la solución. O sea, aquí hay menos solutos y aquí hay más solutos. Entonces, ¿qué hace el agua? Bueno, simplemente busca entrar a la célula.
Aquí el agua busca salir, vean. Aquí prácticamente la misma cantidad que entra de agua sale, ¿verdad? Aquí no hay problema. Si entra la misma, sale la misma. Aquí no, aquí el agua sale y sale donde hay más solutos. Aquí, ¿qué sucede? El agua entra porque hay más solutos adentro de la celulita que afuera. Entonces sucede que en la solución hipotónica, el glóbulo rojo absorbe esta gran cantidad de agua. ¿Y qué pasa? Se hincha demasiado, o sea, se hidrata demasiado y la membrana plasmática prácticamente de la célula ya no soporta esta gran cantidad y estalla, ¿verdad? Se da en una célula del eritrocito lo que se llama hemólisis. Si no fuera en un eritrocito, sino que si fuera en otra célula normal del cuerpo, se llamará lisis, nada más, que es, lisis significa rompimiento, ¿verdad? Jóvenes, ¿estoy bien o los he perdido? Eso sí, está entendible. Entendible, va, perfecto. Si entienden esto, ya prácticamente entendieron la mayoría de lo que vamos a ver el otro laboratorio, ¿verdad? Excelente. Ahora he terminado con los procesos pasivos, que son ósmosis y difusión. Hoy voy con los procesos activos, que esto pues lleva un poquito más de fisiología. Espero que esto también lo hayan leído antes. Porque se llama proceso activo y habíamos dicho que necesitamos proceso, o se llamaba así porque vean ustedes que requiere energía y la energía nos la da lógicamente el ATP, ¿verdad? Energía en forma de ATP, que es nuestra moneda energética que ya vimos. ¿Y qué es lo que hace el ATP? Bueno, se desdobla en ADP, o sea, liberando un grupo fosfato más energía. Eso ya lo vimos la vez anterior, ¿verdad? Y lo que hace es que esa energía es utilizada aquí para algo, ¿ya? Muy bien. Eso creo que no hay inconveniente. Entonces, existen dos fuentes de energía celular que se pueden utilizar como combustible y de aquí su clasificación entonces, que el transporte activo puede ser transporte activo primario o secundario, ¿verdad? El transporte activo primario, aquí, ojo, siempre vamos a llamar al transporte activo primario una bomba. Y aquí hay varios tipos de bombas. En este caso, el que nos explica el texto es la bomba de sodio-potasio, que es una de las más comunes en realidad. Pero hay otra bomba de sodio-hidrógeno, hay varios tipos de bombas que los vamos a ir viendo más adelante, pero el punto es que comprendamos el principio de cómo funcionan estas bombas y por qué se requiere energía, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Esto es importante. La sustancia que va a mover a través de la membrana plasmática lo hace en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que hay entonces, ya habíamos dicho, en una célula, en este caso, la cantidad de sodio que hay afuera en el líquido extracelular es mayor que la cantidad de sodio que hay aquí, ¿verdad? El sodio está más concentrado afuera que adentro de la célula, ¿ya? Entonces sucede que lo necesitamos, de hecho, que el sodio esté afuera. Y el potasio aquí es bien abundante dentro de la célula y aquí hay potasio, pero hay poquito. Entonces aquí hay diferencias de gradiente de concentración. ¿Ve? Aquí el potasio más concentrado, aquí el sodio más concentrado. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que normalmente debe de existir en una célula. Pero de repente ya ven que por difusión simple, como lo habíamos visto antes, hay algunas canales o proteínas que hacen entrar el sodio o entrar el potasio. Entonces, aquí básicamente este equilibrio ya no se da. Y necesitamos de estas bombas para poder sacar el sodio en exceso que se pudo haber ingresado aquí y meter el potasio que probablemente difundió de aquí para acá. No sé si me doy a entender. Ok. Si es así, entonces, decíamos que el transporte activo primario permite la salida de iones sodio de las células y el ingreso de iones potasio. Esto para restablecer el equilibrio, ¿verdad?
ya sabemos que lo normal o lo natural o en reposo, hay más sodio afuera que adentro, ¿verdad? Y hay más potasio adentro que afuera. Pero a veces este desequilibrio, hay un desequilibrio y las bombas de sodio-potasio aquí requieren o necesitan volver a estos estándares que les acabo de mencionar. Y para eso entonces vienen las bombas. Las bombas mantienen una concentración baja dentro en la célula, en el citosol, ya que lo bombea hacia afuera, ¿verdad? Y el potasio lo ingresa al interior de la célula como debe de ser. Y entonces aquí lo tenemos, vean. El sodio se une a la bomba de sodio-potasio. Pero, ¿qué sucede? Siempre necesitamos una proteína transportadora. Miren, sucede que la unión de sodio y potasio a la célula, perdón, la unión de sodio a la proteína produce que el ATP se desdoble, ¿ya? Entonces, el ATP ya no es ATP, sino que es hoy ADP porque liberó un grupo fosfato. Este grupo fosfato también se une a la proteína y esa unión de este grupo fosfato que se liberó del ATP hace un cambio de configuración, un cambio de forma de la proteína. Eso hace que los 3 sodios que estaban aquí sean expulsados hacia el líquido extracelular, ¿ya? Y luego, lo que sucede es, como recuerden que necesitamos ingresar potasio, la liberación, o sea, el hecho de que se despegue el grupo fosfato que antes aquí se había agregado, hace que 2 potasios puedan ingresar ahora a la célula, ¿ya? Porque lo que necesitamos es eso, ¿verdad? La bomba de sodio-potasio, ¿qué es lo que hace? Sacar el sodio y meter potasio para restablecer otra vez el equilibrio, ¿ya? Esto se repite, ¿verdad? O sea, si es demasiado el desequilibrio que hay, la bomba de sodio-potasio lo que trata es restablecer mediante ciclos repetitivos este mismo proceso de sacar 3 sodios, ingresar 2 potasios, sacar 3 sodios, ingresar, pero en presencia del ATP. ¿Claro ahí, jóvenes? Pregunto, ¿cómo actúa la bomba de sodio-potasio como transporte activo primario? Restableciendo el equilibrio de los iones dentro y fuera de la célula. Chicos, avísenme. Yo necesito que esto ya, pareciera que estoy hablando en chino, pero eso es lo que está aquí en el texto. ¿Lo pueden explicar, por favor? ¿Todo o qué parte? Palabras más simples. Palabras más simples. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto. Borrador. Vale. Otra vez, palabras más simples. La célula, ya dijimos que normalmente tiene diferencia de concentración de sustancias tanto dentro como fuera de la célula. Aquí, el transporte activo primario requiere de energía para que estas sustancias puedan salir en contra de su gradiente de concentración. O sea, quiero que por eso que entendamos que es un gradiente de concentración. Lo normal es que haya más sodio afuera de la célula y adentro menos sodio. O sea, hay sodio bastante afuera y en el líquido intracelular, en el citosol, hay menos sodio. Entonces, lo normal es que su gradiente de concentración haga que vaya de un lugar de más concentrado a un lugar menos concentrado. Eso es lo natural, ¿verdad? Pero nosotros no requerimos en nuestras células tanto sodio adentro. Lo necesitamos más afuera. Y muchas veces este equilibrio se deshace, o sea, no existe. Igual, el catión más abundante dentro de la célula es el potasio. Hay sodio, sí, pero en menor cantidad, ya dijimos. Y afuera de la célula hay poquito potasio.
Ahora, mi célula normalmente necesita que haya más concentración de sodio afuera que adentro y haya más concentración de potasio dentro que afuera. Otra vez, a veces no se da este equilibrio, ¿verdad? Porque hay ciertos procesos celulares que hacen que esto cambie. Ahora, para eso tengo el transporte activo primario y necesito de estas bombas para volver a restablecer estas concentraciones de sodio afuera y de potasio dentro. ¿Cómo lo hago entonces? Bueno, el proceso es que necesito de energía porque dice que lo voy a hacer en contra de su gradiente de concentración, lógicamente, porque el sodio, lo natural es que debe, por su gradiente de concentración, busque estar adentro, pero yo no lo quiero adentro, lo quiero afuera. Es necesario que esté afuera de la célula, ¿ya? Entonces, lo que hace es que requiere de una proteína que sirva de bomba, pero en presencia de ATP. Y lo que se hace es que necesito sacar este sodio y lo primero que hago es el sodio pegarse a esta proteína. Media vez el sodio está pegado a esta proteína, estimula la fosforilación, o la degradación, el rompimiento, digamos, de la molécula. Aquí dice justo, ve, la hidrólisis de una molécula de ATP. Acuérdense que el ATP, al hidrolizarse, al separarse, lo que produce es liberación de un grupo fosfato y energía. Esto es necesario porque la proteína necesita de este grupo fosfato para que cambie su forma y lo que haga es que estas 3 moléculas de sodio que se me pegó aquí puedan ser expulsadas, ¿ya? Pero a la vez necesito también meter potasio para restablecer el equilibrio. Y entonces lo que hace es que cuando salió el sodio, 2 moléculas de potasio aprovecharon e ingresaron. Ingresaron pero a la proteína. Ahora bien, acuérdense que no tiene la misma forma. Miren, esta es redonda y lógicamente el potasio tiene otra forma. Entonces sucede que para volver a meter o a ingresar este potasio, el grupo fosfato se separa de la proteína. Eso hace que cambie su configuración, o sea, se adapte al potasio y lo expulse hacia dentro de la célula, ¿ya? Y ahora este grupo fosfato liberado ya queda como disponible para volver a formar otra vez el ATP con 3 fosfatos y que el ciclo se vuelva a dar. No sé si lo expuse bien. ¿O se entendió mejor? Sí, sí, se entiende más. Va. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Restablecer el equilibrio de los cationes tanto dentro como fuera de la célula, ¿verdad? Eso es lo que hace la bomba de sodio-potasio y el transporte activo primario. Ahora, vamos con el transporte activo secundario, que esta es otra forma, ¿verdad? Digamos, utilizar el ATP. Y que no es tanto el ATP, sino que es quizás la energía cinética del sodio y del potasio cuando ingresan y salen. Esto se lo voy a explicar así, quizás mejor, es más un ejemplo de la vida cotidiana. Imagínense ustedes que van en un bus, ¿verdad? El mismo ejemplo del bus, y ustedes tienen que pasar de un lado al otro. O sea, subirse, pero el bus va súper lleno, y bajarse en la siguiente parada, vean. Pero en todo lo que pasa, chica, hay un montón de gente que va parada, el bus va moviéndose, solo imagínense eso. ¿Qué hace el transporte activo secundario? Simplemente es como que ustedes igual ingresen por un lado, pero, fíjense, a medida van haciendo el esfuerzo de irse abriendo camino, resulta que otra persona atrás de ustedes, que es más chiquita, probablemente sea un niño, su hermanito, su sobrino, quien sea, su hijo, también va a ir pasando, pero porque usted va abriendo caminito. No sé si me doy a entender. Entonces, dice el texto, el transporte activo secundario utiliza la energía acumulada del gradiente de concentración de sodio, permitiéndole ingresar otro ion a la célula, ¿ya? Entonces, el transporte activo secundario, eso es lo que hace.
aprovecha esa disposición del sodio para meter o sacar otra sustancia, otro catión o otro anión. Y es aquí entonces cuando el transporte activo secundario se divide en dos también. Está el cotransportador y el contratransportador, que no es más que decir, bueno, cotransporte, o se llama también sinporte, vean, léanlo ahí. Voy yo caminando y haciéndome el espacio para pasar al otro lado y viene alguien detrás de mí. Entonces es cotransporte, vamos dos sustancias pasando y hasta que nos bajamos. Y el contratransportador lo que hace es aprovechar la energía que yo y el caminito que yo voy abriendo para que otra persona utilice ese mismo caminito y se venga al lado contrario. No sé si me doy a entender, chicos. Entonces aquí está, ¿verdad? El transporte activo cotransportador, van ustedes a ver que se está moviendo el sodio y otra sustancia hacia el lado dentro de la célula. Y el contratransportador está moviendo dos sustancias, o sea, básicamente, digamos, sale el sodio y entra otra, que de regular creo que es el calcio, según lo que menciona aquí, ¿verdad? Entonces, quiero ver, o un aminoácido también, ¿verdad? Esa es otra sustancia que estoy en la página 197. Vean, contratransportador, por un lado estoy en la figura 311, entra sodio y saca calcio, o puede entrar sodio y salir hidrógeno. El punto es que utiliza la energía del sodio para cruzarse y mover sustancias en distintos sentidos. Y el cotransportador, el sodio y otra sustancia, en este caso, según el dibujito, la glucosa y un aminoácido, ingresan a la célula porque es necesario, porque lo necesita la célula. No sé si me doy a entender, chicos. ¿Cotransporte y contratransporte? Sí. Ok. Eso es transporte activo secundario. Ven, aquí no hay ATP, pero realmente quien empuja al sodio, pues lógicamente, pues es una energía cinética que ya tiene este sodio, ¿verdad? Entonces aquí están las diferencias. El transporte activo primario, necesitamos el ATP y la enzima que desdobla el ATP, ¿verdad? Para formar la bomba de sodio-potasio. Aquí es mediado por transportadores o contratransportadores, que siempre es como una proteína, pero utilizando la fuerza del sodio siempre, ¿verdad? Para mover sustancias en direcciones opuestas o en la misma dirección. Hasta ahí, ok. ¿Han respondido las preguntas, chicos? ¿Qué hora es? Dios mío. Son las 9. Ah, estamos bien con el tiempo. Ahora, quiero volver, para ver si me entendieron, otra vez a la página 191 de su texto. Y, insisto, hay que ir respondiendo las preguntas porque eso nos da claridad de que realmente hemos comprendido el texto, ¿verdad? En la figura 3.4 nos dice, ¿cómo afectaría un estado febril a los procesos corporales en los que interviene la difusión? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo afecta? ¿O no lo afecta? Estamos aquí, esta pregunta de la figura 3.4 es de difusión. La vuelvo a leer. En un estado febril, ¿cómo afecta en los procesos corporales la difusión? Dijimos que habían 5 factores, voy a retroceder, que afectaban la difusión, ¿verdad? 5 factores. Ahorita estoy retroalimentando. Voy a regresar, ¿verdad? Vale. En la pregunta de la página 191, en la figura 3.4 dice, si yo estoy con 40 grados de temperatura, ¿cómo afecta a la difusión en mi cuerpo, en las células? ¿Qué sucede? Es más rápido. Correcto, es más rápido el proceso de difusión. Entonces, la respuesta que ustedes tienen que poner en esa pregunta es que aumenta la difusión o se da más rápido, ¿verdad? Bien,
en la pregunta que está abajo en esa misma página. ¿Qué tipos de moléculas atraviesan la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple? El dióxido de carbono, el nitrógeno, los ácidos grasos y las vitaminas. Correcto, el oxígeno y las vitaminas. Y en poquita cantidad menciona el agua, la urea, ¿verdad? Muy bien. Y ahí nos vamos a... Pregunto, ¿la concentración de potasio es mayor en el citosol o en el líquido extracelular, jóvenes? ¿Los oigo? Estoy en la página 192, en la figura 3.6. Otra vez, la concentración de potasio, la K, ¿es mayor en el citosol o en el líquido extracelular? ¿Qué acabamos de decir? Sería en el citosol. Es correcto. En el citosol es mayor la cantidad de potasio. Y si hoy pregunto, ¿a dónde es mayor la cantidad de sodio? El Na, ¿verdad? Que es sodio. ¿Dónde es mayor? ¿Adentro de la célula o afuera de la célula? ¿Cómo? ¿Cómo? Afuera de la célula. Sí. La concentración de sodio siempre tiene que estar mayor afuera, correcto. Fuera de la célula, ¿verdad? Entonces, es una diferencia de las concentraciones que normalmente debe de darse. Ok, vamos a ver. En la figura 3.7 menciona el texto. ¿Altera la insulina el transporte de glucosa por difusión facilitada? La respuesta sería sí. Deben de leer el texto porque ahí mismo dentro del texto está la respuesta. Ok. Voy con la pregunta de la página 194. En la figura 3.8, donde está ósmosis, dice, el volumen de líquido en la rama derecha aumentará hasta que las concentraciones de agua sean iguales en ambas ramas. Tienen que haber leído el experimento para responder esa pregunta. La responden, por favor, si no lo han hecho. Que habíamos visto aquí, ¿aumentará hasta que las concentraciones de agua sean iguales en ambas ramas? Sí. Sí. Ok. Ahora bien, acuérdense siempre que la ósmosis, quien se mueve es el agua a través de una membrana. En la difusión, quienes usualmente se mueven son los solutos, ¿verdad? No el solvente. A ver. Vayan contestando las preguntas que están aquí. Hay muchas más. Vaya, a ver, las soluciones isotónicas, ¿a qué se refieren? ¿Qué significa el prefijo iso? ¿Jóvenes? Que están normales. Igual. Que es igual. Iso significa, correcto, significa que es igual. Entonces, como es igual, la misma cantidad de solutos que hay aquí afuera, hay aquí adentro, ¿ya? Y por eso el agua, como no tiene que buscar dónde hay más solutos, solo entra y sale. O se mantiene simplemente, ¿verdad? Se mantiene ahí afuera y la cantidad de agua adentro, no hay problema. Lo hipotónico, ¿qué significa? ¿A dónde hay más solutos? En lo hipotónico. Hipo es menor, ¿verdad? Es decir, una solución que tiene una concentración menor de soluto que la presenta en el citosol de los eritrocitos. Correcto. Entonces, se supone que hay más solutos, hay más partículas aquí adentro del eritrocito que aquí afuera, ¿verdad? Entonces, el agua, ¿qué va a hacer? Entrar.
y va a entrar tanto el agua que a lo mejor la célula ya no soporta gran cantidad y la estalla. Como estamos hablando de un eritrocito, se llama hemólisis. Si estuviéramos hablando de otra célula, se llamaría lisis, nada más, ¿verdad? Y con la hipertónica sucede lo contrario. Hay demasiada cantidad de solutos, ¿ves? Bien concentrada aquí afuera de la célula, y entonces el agua que está en la célula tiende a salir, ¿vea? Para irse a mezclar con estos solutos de aquí afuera. Entonces la célula, ¿qué sucede? Se deshidrata, se hace pasita, se crena, dice ahí, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Vamos a ver. Y aquí de los procesos activos. En la página 196 dice, ¿cuál es el papel del ATP en el funcionamiento de la bomba? A ver, ¿cuál es el papel del ATP, del adenosintrifosfato, en el funcionamiento de la bomba? Dar energía. Dar energía mediante la liberación de un grupo fosfato. Acuérdense que el grupo fosfato, al unirse, aquí vea, aquí estamos, en el segundo dibujito, el ATP se desdobla en ADP, adenosín difosfato, libera un grupo fosfato, este grupo fosfato se une a la proteína, cambia de forma y la proteína al cambiar de forma saca los 3 sodios hacia el líquido extracelular. Pero también en esa misma que se abre la proteinita, se meten 2 potasios. Y estos potasios permanecen ahí hasta que el fosfato que se había unido aquí se libera, o sea, se desprende. Cuando se desprende, la proteína lo que hace es meter a los 2 iones de potasio hasta el líquido intracelular, ¿verdad? Y básicamente se restablecen, bueno, según los ciclos, si es mucho, pues los ciclos se repiten. Cada bomba lo que hace es sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Esto va por ciclo, ¿verdad? Así es que, y va a seguir hasta que los niveles se restablezcan en cada una de las células. Muy bien. ¿Cuál es la principal diferencia? Estoy en la página 197. La principal diferencia entre los mecanismos de transporte activo primario y secundario, ¿cuál es? Si saliera eso en el examen, ¿qué responderían? ¿Cuál es la diferencia entre los transporte activo primario y secundario? Los primarios utilizan la energía del ATP y los secundarios utilizan la energía cinética del sodio. Correcto, excelente, esa sería la respuesta. Y el transporte activo secundario ya saben que es de 2 tipos, ¿verdad? Puede mover, el sodio puede mover otra sustancia, tanto en contra, una dentro y otra afuera, o puede meter él y otra más, ¿verdad? A pasarla al otro ladito, que en este caso sería el citosol, ¿no? Ok. Vamos al transporte en vesículas, que ya sería lo último. Este es otro tipo de transporte activo primario. Y resulta que, pues, se utiliza no